No ponemos éxitos, nosotros los creamos. www.gallofm.es. La radio del IES Cuenca Minera. www.gallofm.es. Hola, soy Luis y soy el locutor con más flow de Gallo FM. Soy Manuel y yo también sigo a Gallo FM. Soy Adrián y escucho Gallo FM. Hola, soy Erika y me lo paso bomba en Gallo FM. Me llamo Manuel y me divierto con Gallo FM. Hola, soy César y yo escucho Gallo FM. Hola, soy Silvia y me divierto escuchando Gallo FM. La radio de la comunidad educativa del IES Cuenca Minera. ¿Aún no nos escuchas? ¿Y a qué esperas? Sintoniza Gallo FM. Las tardes de Gallo FM. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos de nuevo en las tardes de Gallo FM y hoy nos encontramos en el Club de Bellavista para entrevistar a Emilio Marín, antiguo alcalde de Río Tinto, y Manuel Ángel Centeno, presidente del Club de Bellavista. Muchas gracias a los dos por atender a los micros de Gallo FM y esperemos que esta entrevista sea de su agrado. Las tardes de Gallo FM. Vamos a dejar con una canción y cuando termine esa canción haremos un tour por el Club de Bellavista y bueno, nuestro entrevistado nos irá explicando las instalaciones del club. Encantado.
gallofm.es. Las tardes de Gallo FM. Bueno, seguimos de nuevo aquí en las tardes y bueno, vamos a comenzar con el tour que nos va a acompañar a Manuel Ángel y Emilio Marín. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Pues nada, vamos a empezar por aquí, entrando por la puerta principal. Y a la derecha tenemos el Salón Macarena. Es un salón que se utiliza sobre todo para ver la televisión. Hace unos años había un grupo de socias que se ponían a jugar a las cartas y eso como entretenimiento. Entonces, como veis, este saloncito con su chimenea, con la tele, que es lo más anacrónico que hay en el salón, pero claro, sirve para distracción y ahora sobre todo ver los partidos y eso es lo que la gente aquí en invierno calentito pues se está muy bien. Como veis hay muchos cuadros que son fotos de la época, Ahí podéis ver este señor que está en el centro es Mr. Browning, muy célebre, no sé si lo habréis escuchado, como uno de los jefes de la mina en aquellos tiempos, la quema de las teleras, aquello una vista del club de principios de siglo con las pistas de tenis, son las mismas que están ahora. En fin, por aquí eso es lo más que os puedo enseñar. Eso es una vista del club, del salón, donde después de hacer una fiesta, eso era en el cumpleaños de la reina Victoria. Los ingleses celebraban aquí el cumpleaños de la reina de Inglaterra. Y bueno, para ellos era una fiesta. Como sabéis, aquí entraba poca gente que fueran españoles. Algunos de los directivos, de los máximos, de los ingenieros y que podían ser españoles, son los que entraban. Ya de poco a poco fueron entrando facultativos y los trabajadores y demás. Y ya últimamente cualquiera no relacionado con la mina. Es que el club se montó como un centro de actividades de ocio para los ingleses que vivían en Bellavista. ¿Por qué? Pues porque ellos no se relacionaban con el pueblo. Entonces ellos tenían aquí su mundo tipo victoriano, rememorando su vida en Londres o su vida en Inglaterra, y entonces pues tenían sus pistas de tenis, que eran típicos deportes de allí, su piscina, su club inglés donde se tomaban su cerveza y hacían sus celebraciones, su billar, muy típico y muy importante para ellos, ahora pasaremos a verlo, y tenían su guardería para que los niños estuvieran aparte y los padres estuvieran solos aquí tomándose su cervecita o su vino o lo que fuera. Entonces era su vida, Entonces esto estaba financiado y pagado por la compañía minera. Entonces aquí solamente los socios del club eran solamente los trabajadores de primera nómina de la compañía minera. Cuando la compañía ya pasó a manos españolas, entraron los directivos españoles. Entonces habían también los españoles de primera nómina, entraban en el club como socios. Pero cuando ya la compañía minera dejó de mantener el club, pues ya se creó una sociedad. Los socios que estaban aquí, se creó la sociedad adaptó sus estatutos a la nueva ley de asociaciones de Andalucía, y entonces pues ya cualquiera, todo el mundo tiene el mismo derecho a entrar, pagando su cuota, pagando tanto de entrada como de mantenimiento, y todo el mundo tiene las mismas obligaciones, los mismos derechos. Antes don fulano era don fulano. Aquí llegaba el director de la compañía minera y se pedía una cerveza, y si había otro socio que era otro socio que pues primero atendían al director. Esto era aquí porque la compañía era quien pagaba los sueldos del personal que trabajaba aquí al servicio. Esto era así, entonces era inglés. Y del inglés existió esa filosofía, existía el salón que ahora vemos, el salón de billar, y a continuación lo que se ha dicho siempre de el Menonli. El Menonli era una sala donde solamente entraban caballeros. ¿Por qué? Porque era un sitio donde ellos lo tenían reservado con el concepto inglés de donde los hombres se podían tomar la copa solos sin que las mujeres
o escucharan sus comentarios, o escucharan sus... Entonces, cuando ya pasó a manos españolas, se puso como condición que si entraba una mujer tenía que pagar una botella de whisky para todos los que estuvieran dentro. Y ya, evidentemente, ya cuando evolucionó el tema, pues se quitó esa norma porque era una cosa ya retrógrada, ¿no? Pero que esto era inglés y se creó con esa filosofía. Vamos a pasar al main only y después a la sala de billar. Bueno, pues este es el main only. Como veis es un bar pequeñito al estilo inglés o de madera y algunos elementos de cobre, como veis en la barra y adornos arriba. También con su chimenea. Y aquí es donde se reunían, como ha dicho Emilio, después de la jornada de trabajo, nada más que los hombres, a discutir o a hablar de sus problemas de trabajo y de lo que cayera, hacer las tertulias y demás. Siempre nada más que los hombres. Ya lo ha explicado Emilio. Vamos al billar. Esta es la sala de billar. Como veis, la mesa que os dije antes, que es original de 1888, que la trajeron de Inglaterra, toda de madera, y lo único que tiene nuevo es el paño. Esta sala se rodaron escenas de la película El corazón de la tierra. No sé si lo habéis visto, también con su chimenea y demás. Y podéis ver los contadores de madera originales. Inglaterra. Ahí anotando los puntos. Se van contando los puntos y cada 20 puntos te pasaba de arriba al de arriba. Pasaba aquí, se pasaba allí, se llegaba aquí. Sabéis que esto se llama by window, esta parte de aquí sobresaliente, que lo hacían para captar más claridad, pues se llama by window. ¿No lo habíais visto nunca? No habéis estado. No habéis entrado. En los cuadros podéis ver las reglas de esta mesa. Se juega con 15 bolas rojas y 7 bolas más de color. Tiene una puntuación, las bolas, las rojas son de 1 punto y las demás van desde el 2 al 7. Se van colando alternativamente y este es el snooker. El Russian Pool es otro juego distinto. Ese no lo sé, es otro tipo de juego. Se juegan con las 7 bolas las 7 bolas de colores. Se van y se juega tanto a carambola como a colar en hoyo. El Russian Pool tiene como reglas que en los dos hoyos de los extremos solamente se puede colar bola amarilla y verde. En este del centro solamente puede colar la rosa. En esto de aquí solamente puede colar la bola negra y la bola roja puede colar en todos. Entonces, si tú haces una carambola, apuntas 2 puntos y sigues tirando. Y si haces otra carambola, pues sigues 2 puntos y sigues tirando. Y si cuelas la bola en su bollo, apuntas esos puntos y sigues tirando. La vuelve a colocar en su sitio y vuelve a tirar. Y si la cuelas en un hoyo contrario, pierdes todo lo que ha hecho. Esa es la regla del Russian Pool. Se colocan aquí una amarilla y la verde, la blanca ahí en el centro, la rosa ahí, detrás la roja y la negra. Y entonces la negra vale, si la cuela en su hoyo, 9 puntos, la roja vale 2 puntos en cualquier lado, la rosa vale 7 puntos si solo cuelan estos dos, la verde vale 5 puntos si cuelan estos dos,
y si la amarilla vale 3 puntos, y con estos dos. Es muy entretenido y es menos difícil que el snooker, porque el snooker tienes que hablando una bola roja y una de color, una bola roja y una de color. No sé si lo has visto, hay en televisión muchas veces echan campeonatos de snooker. Vamos a pasar al salón. Importante, le llama mucho la atención a los visitantes el servicio de caballero, que era el único que había en sus tiempos, donde están las piezas originales también inglesas, tanto el lavabo como el urinario, como el váter. Como podéis ver, tiene las inscripciones de la casa que lo fabricó, la tapa de madera y la cisterna todavía vista y con la caída, con el tubo de caída del agua. No tiene nada que ver con las actuales. Ya en el salón grande, pues aquí veis que tenemos 2 chimeneas. La chimenea se nota que antes no le costaba mucho el combustible. Claro. Además que si os dais cuenta son muy pequeñitas porque utilizaban carbón coque, carbón que tiene mucho poder calorífico, ¿sabes? Un carbón mineral. Esta bandera británica, esta es de un barco de Gibraltar, apareció arriba en la bodega y no sabemos por qué la traerían aquí, pero ahí estaba. Y aquella fue la última bandera británica que ondeó antes de irse los ingleses. Cuentan que durante la guerra civil parece que se libró de bombardeo esta zona por tener la bandera inglesa, y eso era una zona, digamos, de inglesa, una zona de exclusión. Esa fue la última bandera que ondeó aquí. Y aquella es la española, también de aquella época. La tenemos aquí enmarcada, como veis. Aquí está el escenario, que es donde en tiempo hacían obras de teatro y demás. Esto en principio era una pista de pala, ¿cómo se llama? De pádel, como de pádel. Y la techumbre toda de madera, con la teja plana, toda de aquella época. Las luces también, los faroles esos, las lámparas son todas de la época. Aquí es donde, en esta estante, donde se pone la cesta con los premios de la rifa del 22 de diciembre. 25 cestas por 4 tablas, son 100 cestas, en torno a 6.000 y pico de euros en premios. Vamos a pasar ahora a la biblioteca para que la veáis. Pasa. Esta es la biblioteca. Es como un añadido al edificio principal, y se abrió en 1917. Así que ha cumplido 105 años. Aquí es donde hacemos las reuniones del comité. Como veis aquí, otra chimenea. Esa de ser
la biblioteca, pues otra chimenea más. ¿Alguna pregunta queréis hacer sobre esto? ¿Aquí puede venir cualquier socio a leer? Los socios la tienen a disposición. Generalmente lo que se hace es sacar los libros. Ninguno ha pedido el venir, pero podría venir y utilizarlo aquí si quiere o investigar algo sobre los libros. Pero generalmente lo que hacen es llevarse el libro y leerlo y traerlo. ¿Cuál fue tu motivación para presentarte como presidente? Pues mi motivación, pues cuando ves que hay cosas que te gustaría que funcionaran de una manera y crees que tú lo puedes hacer, pues dices, pues allá voy yo, a ver si es posible hacerlo, ¿no? Otra cosa es conseguirlo. Sí, poco a poco se va consiguiendo, claro. Sí. Tiene que contar con el comité, somos 8 personas, ¿eh? El presidente, el secretario, el tesorero, y después hay 5 vocales, uno que es de cultura, otro de deportes, de la fiesta infantil, el de entretenimiento y el de piscina. Somos los 8. Entonces, bueno, más o menos tiene que ser, que tenga unos mismos puntos de vista, ¿no? Aunque siempre hay algunas diferencias y eso, pero se consensúa y se llevan adelante. Vale. Yo tengo aquí una pregunta. ¿Cuántas veces te has llegado tú a presentar a esto de presidente del club? En 2005 hasta 2007, porque son 2 años, si no son un periodo de 2 años. Si renueva, pues son otros 2 años más. En 2005 a 2007 y después ahora entre cultura y presidencia estoy aquí desde 2015. O sea que llevo 7 años ahora. ¿Vamos a terminar tú? Ya vamos a terminar tú. Bueno, pues ahora les dejaremos con una canción y después volveremos con la entrevista a Emilio Marín. Muchas gracias. perdiendo otra oportunidad. ¿Y para qué pensar? No quiero imaginar.
Sintonizas Gallo FM. La radio del IES Cuenca Minera. www.gallofm.es. Las tardes de Gallo FM. Bueno, estamos de nuevo tras esta canción aquí en el club, en el salón del Club de Bellavista. Y bueno, Benito, ¿qué te ha parecido el tour del club? Bueno, a mí me habéis dejado solitos aquí en la mesa de mezcla junto a Manuel, nuestro técnico de confianza, y yo lo he escuchado. La verdad es que lo he escuchado muy completo, muy desarrollado, me ha gustado mucho. La verdad es que el director de las tardes de Gallo FM se va superando poquito a poco. No es por tirarte flores, pero para cuando haces una cosa bien hay que reconocértelo, oye, ¿eh? Yo hago todo bien. Bueno, y ahora tenemos aquí bueno, ¿por qué no decirlo? A mi tío. Es mi tío, ¿verdad? Claro, por supuesto. Tenemos aquí a Emilio Marín Macías, antiguo alcalde del Ayuntamiento de Minas de Río Tinto. Muy buenas, Emilio. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿desde qué año fuiste alcalde? Yo fui alcalde desde el año 1991 a 1999, 2 legislaturas de 4 años. Y bueno, nos has estado antes comentando de que no llegaste a ser, pero de los alcaldes más jóvenes de España. Sí, efectivamente, yo fui alcalde con 26 años. En el 15 de junio del 91 fui alcalde, yo nací en el 64, y el 19 de junio cumplí los 27, pero tomé posesión como alcalde con 26 años. ¿Por qué te presentaste alcalde tan joven? Pues la verdad es que yo tenía cierta desde pequeño tenía cierta iniciativa, ¿no? Porque a mí me pasaba una cosa muy rara, ¿no? Que era que yo en mi casa, cuando veía que a lo mejor había gotera, mi padre decía, tengo que hablar con la empresa para que me arregle el tejado. Y yo decía, pero ¿cómo que te arregle el tejado? La gotera la tendrás que arreglar tú, ¿no? Es tu casa, ¿no? No, es que esta casa no es mía, esta casa es de la compañía. Ah, ¿sí? Entonces, pero no, la compañía tiene un departamento de mantenimiento de vivienda y esto lo tiene que arreglar la compañía, se lo arregla todo el mundo. Entonces, claro, cuando ya me fui a estudiar, que estudié aparejadores en Sevilla, y volví, pues ya tenía conciencia de que resulta que teníamos un pueblo que no era nuestro. Este pueblo no era nuestro, era de la compañía, todo era de la compañía. Las casas eran de la compañía, no eran de los vecinos. El propio edificio del ayuntamiento era de la compañía. Lo único que era público era el Colegio Virgen de Rosario, porque la compañía se lo había cedido al Ministerio de Educación entonces. Lo demás, hasta el instituto donde estáis vosotros, era de la compañía. Le empezaron a gestionar los jesuitas, pero después fue el Colegio Francisco Franco, pero era al principio de la compañía también. Los profesores que daban clases en el instituto eran técnicos de la compañía. Entonces, a mí lo que me motivó a presentarme alcalde, pues decir, yo esto no lo puedo entender. Yo quiero que mi pueblo sea nuestro, que sea de verdad. O sea, efectivamente los ciudadanos elegían a su alcalde. Antes que yo estuvo Peregrina, estuvo Gaby y estuvo Luis Casá, y ellos gestionaron lo que podían, los servicios que podían. Realmente pues gestionaron la basura, gestionaban el alumbrado público, gestionaban un poco el mantenimiento de las calles, pero poco más. Pero sin poder, cada vez que había que hacer una inversión, yo qué sé, una pista polideportiva para los chavales o cualquier cosa, había que pedírsela a la compañía, porque todo era de la compañía. Eso es lo que me motivó a mí a presentarme, a decir, bueno, pues nuestro pueblo tiene que ser nuestro como sea. Entonces yo me presenté en el 91 y pues la compañía en ese momento tenía problemas, parecía que se iba a cerrar la línea del cobre, estaba la cosa un poco complicada. Y la verdad es que consulté con varios ayuntamientos, entre ellos otros pueblos mineros, como por ejemplo el pueblo de Tarsi, que también era un pueblo minero, y me dijo su alcalde, dice, Emilio, si puede llega al acuerdo que sea con la compañía antes de que cierre y negocia con ellos la cesión de las propiedades que puedas conseguir para tu pueblo, porque cuando cierre la compañía tendrá muchos acreedores, y esos acreedores embargarán los bienes y no se sabrá de quién son cada uno, y el pueblo volverá a pasar lo que está pasando en Tarsi, que es que yo no sé ahora mismo de quién son estos edificios ni de quién son los terrenos, y entonces el pueblo no se podrá desarrollar. Entonces pues yo entré en junio del 91
y empecé a negociar con la compañía los terrenos que no estaban afectos a la actividad minera. Ya había un protocolo previamente firmado por la corporación anterior, por Luis Casá, que decía que cuando se aprobaran el planeamiento urbanístico de Río Tinto, las normas subsidiarias, pues los terrenos que no necesitara la mina se les iban a ceder al ayuntamiento. Entonces empecé a negociar con la compañía, y la compañía, la condición que me puso era que el agua, que era un servicio que estaba prestando gratuitamente la compañía también, tenía que pasar al ayuntamiento, que era lo lógico, porque era un servicio público, y lo lógico era porque cada uno pagara su agua, igual que en todos los pueblos. Yo en principio lo veía bien, porque era lógico. Claro, lo que yo quise es sacarle el máximo posible a cambio de quedarnos con ese servicio y que los vecinos tuvieran que empezar a pagar agua, porque por lo menos tuviéramos el máximo de patrimonio. El patrimonio que adquirimos pues fueron todos los terrenos de casco urbano, todas las calles, las plazas, incluso terrenos fuera del casco urbano, y incluso terrenos en el término municipal de Campillo. Es curioso, porque por ejemplo el Parque de los Cipreses, donde celebramos nuestra romería, pues es propiedad del Ayuntamiento de Río Tinto, pero está en término municipal de Campillo. Cuando te caes de los cantos hacia el Zumajo, hay una banda de terreno de aproximadamente unos 50 metros de ancho, que yo le pedí a la compañía que nos la cediera al Ayuntamiento de Río Tinto, por si teníamos que meter instalaciones de agua, saneamiento para el pueblo, por esa zona. Y eso pasa lo mismo, es una banda de terreno que está en término municipal del Campillo, pero es propiedad del Ayuntamiento de Río Tinto. Y a partir de ahí, pues firmamos la escritura, nos quedamos con el agua y ya vino todo. La verdad es que creo yo que en ese momento empezamos a ese pueblo, porque antes realmente estábamos en manos de la compañía. Bueno, tú las dos veces gobernaste con mayoría absoluta. No, la primera vez entonces el pueblo tenía más de 5.000 habitantes y por tanto era un pueblo de segunda y tenía 13 concejales. La primera vez yo saqué 9 concejales y 4 de Izquierda Unida. El Partido Popular ni otros partidos se presentaron y así se gestionó la primera legislatura. Y la segunda legislatura me presenté, ¿por qué? Porque me presenté porque me había quedado con el agua que había que ponerle un precio al agua. Se tuvo que poner un precio de agua por vivienda y mes porque no había contadores. La compañía minera no tenía puestos contadores. Entonces yo tuve que conseguir también que la Junta de Andalucía, la Diputación y otras administraciones pues tuvieran que ayudarnos porque nunca habían invertido en agua, porque el agua era una red privada de la compañía y nunca habían invertido en agua, y sí la habían invertido en otros pueblos. Entonces, pues ahora nos tocaba a nosotros. Y la verdad es que no toda la red de agua potable prácticamente de las casas se hizo en Río Tinto sin que los vecinos le costaran duro. Se pusieron los contadores, pero mientras se ponían los contadores y mientras no se ponían los contadores había que pagar agua. Entonces, pues la verdad es que como hubo muchas protestas de partidos como el Partido Andalucista, de alguna asociación de consumidores y usuarios que se montó y de algunas cosas pues que no entendían que era ilegal cobrar el agua sin contador, pues la verdad es que no estaba cerrado el tema, y entonces cuando acabó la primera legislatura yo creí que por responsabilidad debía presentarme otra vez. En la segunda legislatura conseguimos el Partido Socialista 6 concejales, Partido Popular 4 concejales, Izquierda Unida 3. Pactamos un gobierno de Izquierda Unida y nosotros y gobernamos así. Yo tengo una pregunta. Si volviera a esa época, ¿cambiarías algo de lo que hiciste o lo dejarías todo como lo hiciste? No, cambiaría algunas cosas. Sobre todo, lo que cambiaría era que yo me dedicaba más a gestionar que a comunicarle las cosas que hacíamos en el ayuntamiento al pueblo. Entonces, había mucha gente que estaba en contra de lo que hacíamos porque no sabía por qué se hacían las cosas. Luego yo fui mal comunicador. Fui muy mal comunicador, no encontramos nosotros un medio como este, y el caso es que montamos una radio municipal, en la primera legislatura. Montamos una radio municipal con Manolo Arbona, que es la concejal de Cultura,
Y en la segunda legislatura, cuando pasamos por Izquierda Unida, precisamente Izquierda Unida fue el que cerró la radio porque no le interesaba. La radio es un medio que puede ser tu amiga o tu enemiga. Es un arma de doble filo, porque tú te abres tu corazón y lo mismo te puede servir para ayudarte que para machacarte. Entonces, la verdad es que yo lo que cambiaría sería que todos los intentos de comunicarle al pueblo lo que estábamos haciendo no eran efectivos y había mucha gente del pueblo que no se enteraba de las cosas. Y entonces, incluso a veces intentamos la posibilidad de sacar unas revistas mensuales, que se creó una como El Minero, no sé si recordáis, con fotos en blanco y negro, donde se contaban algunas cosas que se hacían en el pueblo, o algunas noticias incluso de la compañía minera y tal, pero no llegaba a ser efectivo. Y la falta de comunicación hizo que mucha gente, al no entender o no conocer la gestión que se estaba haciendo, hiciera que la gestión nuestra no luciera lo que creo yo que se merecía. Emilio, sin meternos en política, pero ¿el Río Tinto del 90 o el Río Tinto de hoy? ¿Y por qué? A ver, es una pregunta comprometida, ya lo sé. Yo te soy sincero, yo prefiero el Río Tinto del 90. Te voy a explicar por qué. El Río Tinto del 90, la compañía minera estaba abierta y alrededor de la compañía minera había otras pequeñas empresas y había una vida en Río Tinto que era una vida cultural muy importante. Estaba la coral, la banda, había muchos grupos de carnaval, había una movilización a ver, la gente trabajaba, vivía aquí, pero tenía muchas ganas de actividades, tanto culturales como deportivas. Se notaba la vida, se notaba mucha vida. Ahora, se lo he contado a algunos amigos, ahora, se ha vuelto a abrir la mina y parece que no se nota. Están los pueblos, tanto como toda la cuenca, que yo trabajo en Campillo y está igual. Están los pueblos como adormecidos. No se genera. En aquella época se peleaba la gente, los jóvenes, por crear una pequeña empresa, por abrir una tienda, por abrir un bar, por abrir cualquier cosa y tener iniciativa y tirar para adelante. Y ahora no. Yo estoy notando que la mina se ha abierto, hay gente que son de fuera, vienen a trabajar de fuera, pero también hay mucha gente de aquí trabajando en la mina. Sin embargo, eso no genera la confianza suficiente como para que haya gente que monte nuevos negocios. Y me resulta extraño, por eso prefiero aunque hay algunas actividades que se mantienen en los pueblos, como la coral, la banda, los campanilleros, pero no se nota, o yo no noto ese impulso de actividad cultural que había antes. El sentimiento es mutuo. En tu opinión, y sin meternos mucho en política, ¿cuál crees que ha sido la corporación que mejor ha gestionado el ayuntamiento? Pues la verdad es que, hombre, para decir eso te referirás a las corporaciones democráticas. Pues todas han tenido sus cosas buenas y todas sus cosas mejorables, Todas, la de todos los alcaldes y la mía también. Yo lo que pasa es que conozco más la mía que la de los demás, porque claro, para conocer las cosas hay que estar dentro. Entonces, pues, hombre, yo sí recuerdo, por ejemplo, muy mucho que en la época de Peregrina se consiguió el hospital. Eso fue muy importante para nosotros. El pueblo entero se lanzó y el ayuntamiento cogió la bandera y se consiguió que el hospital comarcal que se querían llevar a Aracena o a Valverde se montara aquí. Eso a base de mucho esfuerzo que hizo el pueblo de Río Tinto con su ayuntamiento delante. Y, hombre, y por desgracia, pues la gotita que colmó el vaso y que ya hizo que el ministerio decidiera construir lo que hizo fue precisamente el fallecimiento de un minero, ¿no? Entonces, eso para mí fue lo más destacable de la gestión de Peregrina, independientemente de que, bueno, pues el resto de cosas no las gestionaba casi el ayuntamiento. Yo me acuerdo de haber ido alguna vez al ayuntamiento, porque en aquella época era una época muy bonita,
Era una época donde estaba recién nacida la democracia, se montó la Casa de la Juventud, yo era como vosotros de chaval, y nos íbamos al ayuntamiento a colaborar gratuitamente para hacer una revista de información a los jóvenes, y nos íbamos a jugar al ping-pong y al billar, lo que hoy, los locales donde hoy es la Coral y la Banda y esa zona, y era muy bonita, esa época fue muy bonita. Eso es lo que recuerdo de esa. De Gaby lo que recuerdo fue que hubo un gran impulso cultural. Con Gaby se fomentó muchísimo la cultura, se fomentaron mucho los grupos de carnaval, se fomentaron mucho los grupos de campanilleros, aunque nacieran antes o después, donde para mí tuvo más realce fue en esa época. Con Luis Casá me acuerdo además de que se hicieran muy buenas inversiones en cuanto a urbanización del pueblo, porque se urbanizó prácticamente, se pavimentó todo el valle, se mejoraron las urbanizaciones tanto de saneamiento como de acerado, calle, todo, tanto de las casas nuevas como del valle, como de muchos sitios. Esa corporación para mí tuvo como lo mejor fue el esfuerzo de conseguir fondos tanto de la Junta como colaboración de la compañía minera. Yo no sé dónde sacó los fondos, pero hubo una gran inversión en infraestructura. De la mía, pues yo creo que cabe destacar, pues primero, el que tuviéramos planeamiento urbanístico municipal, que no tenía Río Tinto. En un año, entre el 91 y el 92, se crearon las normas subsidiarias. Eso para la gente no le dice nada, pero es muy importante, porque cuando uno va a pedir una licencia de obra, para que a todos nos traten igual, tú tienes que tener un planeamiento aprobado. El planeamiento es el que decide, pues, qué tipología de edificaciones quieres en tu pueblo, cómo quieres que crezca el pueblo, qué condiciones de fachada, qué condiciones. Y para que no sea arbitrario o a opinión del técnico, el perito que esté en el ayuntamiento en ese momento, pues se aprueba un planeamiento municipal, que lo aprueba el pleno, lo saca a exposición pública, el pueblo opina y alega lo que cree oportuno y se aprueba definitivamente y se aplica. Y entonces pues se va creciendo de acuerdo a ese planeamiento. Eso lo creamos nosotros, nos quedamos con el agua, que yo creo que yo lo planteo como un logro porque hizo que fuéramos pueblo. Lo que planteo como un defecto fue la forma de transmitirlo. La gente no lo entendió en su momento porque no dimos las suficientes explicaciones y la verdad que se sintieron como traicionados por su propio ayuntamiento. La verdad que no lo gestionamos bien. Pero al mismo tiempo dotamos al pueblo de patrimonio. El edificio del ayuntamiento, cuando yo fui alcalde, estaba todavía escriturado en el registro de la propiedad a nombre de la compañía minera. El paseo de chocolate, el minero, todo era propiedad de la compañía minera, todo. Lo primero que hicimos de los primeros años, solicitamos un terreno al ayuntamiento para hacer un pabellón polideportivo cubierto, que es el que hoy está, porque lo había conseguido la corporación anterior con financiación de Diputación. Y cuando pedimos el terreno a la compañía, nos dijo que sí, la compañía que nos daba el terreno donde está, pero que teníamos que gastarnos 6 o 7 millones de pesetas en cambiar la tubería de agua que venía desde el pantano de Campofrío hasta la depuradora, porque pasaba por ahí y había que cambiarla para que no quedara debajo del pabellón. Y entonces yo decía, pero entonces, si es que 6 o 7 millones de pesetas, pues es que nos cuesta más barato comprar un suelo en particular. Pero como todo el suelo era de la compañía, pues había que tragar. Entonces, el que el pueblo tuviera patrimonio y que hoy lo tiene escriturado en el registro de la propiedad a nombre del ayuntamiento, eso lo conseguimos nosotros. Y yo creo que eso fue uno de los mejores logros que hicimos también en mi corporación. Y después, pues la verdad es que vino una época muy mala porque la mina cerró. No sé cómo José Manuel y como Nuria, los pobres, pudieron mantener la plantilla de personal del ayuntamiento, porque los ingresos del ayuntamiento son los impuestos municipales y el principal aportador de impuestos municipales era la compañía minera. Y cuando cerraba, pues resulta que era la mitad de los ingresos anuales de impuestos eran de la compañía minera, y cuando cerró, pues dejó de cobrarlo el ayuntamiento. Pero tú sigues teniendo los gastos fijos de mantener el personal, el papel, el alumbrado público. Yo no sé cómo. La verdad es que han hecho una buena gestión porque han conseguido mantener
la plantilla del ayuntamiento para mantener los servicios de limpieza, de mantenimiento eléctrico, de todo, lo consiguieron mantener con muy pocos ingresos. Rosa hizo, la verdad es que una muy buena gestión, a mi modo de ver, en la primera legislatura, porque la verdad es que, claro, las otras legislaturas no tenían muchos ingresos y entonces el mantenimiento estaba muy justito. La verdad es que Rosa hizo una gran labor en su primera legislatura en cuanto a limpieza de jardines, de calles y de todo. La verdad que sí. En la segunda ya parece que, bueno, pues lo que pasa es que siempre nunca las segundas partes son buenas, igual que las mías también. Igual que las segundas partes ya empieza la gente a protestarte algunas cosas, pero lo que más recuerdo de Rosa de la mejor gestión fue esa, y consiguió la piscina nueva. Consiguió financiación para la piscina nueva y decidió hacerla donde la tenemos, al lado del pabellón polideportivo. Que bueno, a mí personalmente no es que me guste mucho. ¿Por qué? Pues porque está en pendiente hacia arriba y no hay un césped horizontal como la de Campillo, por ejemplo. Pero bueno, es que no teníamos otro sitio. La verdad es que pues aprovechó el suelo que tenía. Sí, pues, todo el suelo que está desde el pabellón polideportivo hasta el balneario es propiedad del Ayuntamiento de Río Tinto. Pero claro, como tenemos planeamiento, es suelo urbanizable. No se puede edificar en él hasta que no se urbanice. Y urbanizar cuesta mucho. Entonces, bueno, es propiedad del Ayuntamiento de Río Tinto, pero para que crezca el pueblo hacia allá. Entonces, bueno, pues la verdad es que a mí de lo que se me queda más impresionado Rosa, de su gestión, la mejor gestión, para mí fue la limpieza de jardines y conseguir la piscina. Y bueno, pues ya de esta nueva corporación, la verdad es que me está impresionando también que están consiguiendo más con una iniciativa de buenas ocurrencias, por decirlo de alguna manera, el hacer determinadas cosas sin dinero, casi, porque esta corporación está teniendo ahora más o menos dinero porque la compañía está abierta, otra vez la compañía minera está abierta, está teniendo más ingresos, pero bueno, la deuda que arrastra de corporaciones anteriores es fuerte y entonces pues está muy limitada en cuanto a los ingresos, pero están teniendo unas ideas que con poco dinero o no sé cómo están consiguiendo los recursos, pero están haciendo determinadas puntualizaciones que me parece que son bastante positivas para el pueblo. Por poner algún ejemplo pequeñito, ¿no? Por ejemplo, el parque de los perros que han hecho ahí en la entrada, las mejoras en urbanización que están haciendo en algunas zonas, la pavimentación que han hecho por ejemplo, de calles que estaban muy aledañas, como la de los garajes de los Cantos, pavimentarlo, que eso los vecinos lo han valorado mucho. En fin, están haciendo determinadas cosas puntuales con menos dimensión, pero que la gente está agradeciendo. En todas las corporaciones tenemos cosas buenas y cosas malas. Entonces, yo prefiero quedarme con lo bueno y resalto de cada una lo que se me ha quedado. Como riotinteño, ¿cuál es la tradición que más te gusta de Río Tinto? A mí la tradición que más me gusta de Río Tinto es la esquila. Lo siento, pero yo desde pequeño, a mí me ha gustado siempre mucho la música. Yo empecé en la escuela a aprender música con la flauta con don Javier. De ahí me pasé a la banda, aprendí a tocar el clarinete, salí en la banda durante muchos años, tocaba el clarinete. Cuando estando en la banda, pues conocí a algunos amigos que empezaron a enseñarme algunas notas de guitarra y me metí en los campanilleros también. Dejé la banda ya porque con el trabajo ya no iba a los ensayos y la verdad es que ya no cumplía ni daba la talla, los dedos se quedaban un poquito atrás y entonces desde muy pequeño también en mi casa mi madre era muy devota de la Virgen de Rosario y yo viví eso desde pequeño, entonces yo he participado en la esquila desde porque tenía muy poquitos años. Tengo una foto que con Carlos Rojas, precisamente, tocando la flauta con Abelardo y José Pedro, me parece que teníamos, no sé si 10 o 11 años. Desde ahí empecé a salir todos los años, lo que pasa es que para entrar en la esquila oficial y ser oficial de la esquila te tienes que llevar unos pocos de años saliendo todas las noches sin fallar y comportándote bien. Y entonces pues ya fui esquilero oficial ya, me parece que fue con 18 años, 19 años. Pero para mí es la tradición más fuerte de Río Tinto. Es la tradición donde pasa una cosa muy curiosa. En San Roque los vecinos del pueblo se van a la playa. En la esquila la gente que vive fuera de Río Tinto viene al pueblo a celebrarla. Por eso para mí es la más grande.
Yo tengo una preguntilla. Yo sé que tú has nacido y te has criado en el Alto de la Mesa. ¿Tú qué prefieres en esa época? ¿El Alto de la Mesa o el Valle? Yo nací en el Valle. Yo nací en el Valle, pero es verdad que desde pequeño mi padre se iba a trabajar a la mina y mi madre me llevaba con sus padres que vivían en el Alto de la Mesa. Entonces, es verdad que he pasado algunos años de mi infancia en el Alto de la Mesa. Y después ya, cuando nos vinimos al Valle y ya nos cambiamos a las casas nuevas, pues ya sí vine por acá. La verdad es que cada zona tiene su riqueza. En el Alto de la Mesa, pues existía una hermandad muy bonita entre la gente de allí. Había muchos piques entre el Alto de la Mesa y el Valle para jugar, por ejemplo, al fútbol, que nos íbamos a jugar al campo de la Vía, que estaba donde están ahora las naves industriales. Y cuando jugabas con el Alto de la Mesa y perdías, apedreabas a los del Valle. Eso sí, me la contó mi padre muchas veces. Y cuando ganábamos nosotros, nos apedreaban los del Valle a nosotros. Y cuando ya fui un poco mayor, en ese campo también jugué formando parte del equipo del Valle. Es verdad que a partir de los 12 años o así, don Javier ya en la escuela nos metió un poco más en el deporte del baloncesto. Y como yo era un poco más alto, pues me metió en baloncesto y ya dejé de jugar al fútbol. Pero jugué a baloncesto hasta los 16, 17 años. Ya después, en 18, nos fuimos a estudiar afuera y ya está. Y es muy bonita la época del Alto de la Mesa, pero también para mí, el Valle lo he vivido muy poco, pero sí también para mí es muy bonita la época de las Casas Nuevas. Cuando nos vinimos a vivir las Casas Nuevas, ahí en la parte de detrás de Romero Villa y de lo que ahora son unos garajes y tal, ahí hacíamos cabañas porque eso estaba sin urbanizar. Y entonces hacíamos cabañas y jugábamos a la lima, al trompo, a las canicas, jugábamos a cosas que mis hijos no saben jugar, ni muchos de los chavales jóvenes de hoy. Porque claro, no teníamos nosotros tablets, ni teníamos móviles, ni teníamos nada de eso. Había que agudizar el ingenio para divertirnos. Y entonces ahí había tabla, en vez de tabla. Bueno, Emilio, pues ya terminamos la entrevista. Darte las gracias a ti, a Manuel Ángel, y bueno, por cedernos este ratito aquí en el club, este tour que ha sido maravilloso. Y bueno, esperamos volver y contar con ustedes para próximos proyectos. Cuando queráis. Yo lo que quiero es animaros a que sigáis trabajando en esto y hacer unos buenos profesionales, porque de momento el nivel que tenéis es muy bueno. Ánimo. Cuando queráis, aquí estamos. Muchas gracias y ya os digo, bienvenido a las instalaciones del club. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta la semana que viene. Deep in water, you're drowning us. You question my love like it's not enough. But I hate that you know you got me tied up. You regret it now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know you messed up. One day you'll love me again. One day you'll love me for sure. One day you'll wake up feeling how I've been feeling, baby. You knock at my door. One day you'll love me again till the end. One day you'll pay me to try. One day you'll realize I'm more than your lover. I'm more than your lover, I'm your friend. Yo quiero que te quedes conmigo. Deja tus amigos.